¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de Plenario, iniciando una semana de lo más movida, llena de interrogantes también, aunque los interrogantes se limitan y se circunscriben a lo que vaya a suceder mañana a partir de las 12 del mediodía, cuando está convocada una sesión especial por parte de la oposición. Hay algunas dudas de que si se puede alcanzar el quórum o no. Acá tenemos un conteo exacto que les va a dar, les va a adelantar lo que puede llegar a suceder. También para el miércoles está el tratamiento de la Comisión de Previsión Social, que es una reunión que está engarzada con lo que vaya a suceder el lunes que viene. Todo eso de parte de lo que es esta ala del Congreso de la Nación, que es la Cámara de Diputados. Iba a decir del otro ala del Senado, pero en realidad el tema de los jueces de la Corte ya salió del Senado. Obviamente ya sabemos cómo salió, pero bueno, hoy la novedad fue que el juez Manuel García Mansilla terminó renunciando finalmente, presentando su renuncia a partir de algo que se veía venir desde el mismo día en el cual se produjeron los 2/3 el jueves pasado, pero los 2/3 en contra. Bueno, de todo ello y mucho más vamos a hablar a lo largo de esta edición. Primero vamos a los títulos y después les presento a quienes me acompañan hoy. Bueno, lo que decíamos, renunció el magistrado García Mansilla. La Corte Suprema vuelve a funcionar con 3 miembros. 40 días duró García Mansilla en el cargo. Bueno, régimen penal juvenil, esa es la otra actividad que centra mucha atención para mañana. Plenario para buscar el dictamen mañana a las 17:30. Y por último, lo que decíamos, sesión en la Cámara de Diputados, será a partir del mediodía, tratarán el caso Libra, temas previsionales y la emergencia en discapacidad. Esos son los títulos que dominan esta jornada. Y bueno, ya vamos a el equipazo que hoy me acompaña. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? ¿Todo bien? Muy Bueno, bien. sí, semana muy compleja para el gobierno, por eso es importante que pueda aceitar los mecanismos para desbaratar esa ofensiva opositora que busca llevar al recinto el caso Libra, que todavía sigue resonando, y también toda la paleta de proyectos vinculados a los temas previsionales y la declaración de la emergencia en seguridad. La verdad es que la oposición la tiene bastante complicada, está navegando en aguas un poco inciertas, a contracorriente, porque el quórum por el momento no estaría dando. La UCR en principio va a volver a oficiar de aliado del oficialismo, que es el bloque que tiene un poco la llave del quórum, pero decíamos recién que el gobierno necesita mostrar una bocanada de aire fresco después de una semana muy complicada, ¿no? Digo, la derrota más resonante, más rutilante fue lo que aconteció en el Senado con el mazazo que se comió a partir del rechazo de la oposición a los pliegos de los jueces que había propuesto para cubrir las vacantes de la Corte, y también, bueno, el viaje relámpago de Javier Milei con el soundtrack de fondo, ¿no? de la música de Queen, Friends Will Be Friends. Fue a buscar una foto nada más y bueno, no lo logró, se volvió con las manos vacías, así que necesita rápidamente el oficialismo recuperar el centro del ring, recuperar la iniciativa y empezar a encadenar algunos éxitos. Hubo algunas gotas de éxito, como el índice de pobreza a la baja. También, bueno, el aval del Congreso al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero fueron gotas, pequeñas islas de éxito en un río correntoso de derrotas o de escenarios adversos, al menos. Así que, bueno, vamos a ver cómo sigue la situación. Muy bien, sí, y todo eso en el marco de un lunes negro para los mercados no solo de Argentina, sino del mundo. Daniela Romero, ¿cómo estás? ¿Cómo va José? ¿Cómo va Sebas? Coincido que sí, claramente estas últimas semanas no fueron las mejores para el gobierno, que está acostumbrado generalmente a tener éxitos parlamentarios dentro de todo. Vamos a ver si esta semana los consigue. En principio, como decía recién Sebastián, mañana podría no haber quórum para la sesión, que va a tratar no solamente los temas relacionados a la investigación por el caso Libra, sino también temas previsionales y la emergencia en discapacidad, buscando justamente el emplazamiento de la Comisión de Presupuesto y Hacienda para que puedan acelerar el trámite legislativo de estas iniciativas que
van de la mano más que nada de la oposición, aunque también hay sectores dialoguistas o aliados del gobierno que impulsan estas reformas. En principio, como decía recién Sebas, no habría una colaboración de parte de la Unión Cívica Radical para el quórum. Lo que esperan algunos opositores, José, es que haya un gesto de Mauricio Macri, que ya la semana pasada había tenido como esta iniciativa de redoblar la apuesta. Le había ordenado a sus senadores del PRO que bajan a dar quórum para la sesión que pidió Unión por la Patria para rechazar los pliegos, que fue lo que sucedió. No todos lo obedecieron. Recordemos que solamente 2 bajaron a dar quórum, Sí. aunque en realidad se hablaba solamente de que iban a bajar 4, no los 7. 6, 7. Pero bueno, menos de lo que esperaban directamente. Hay que ver si esto se puede replicar en la Cámara de Diputados. El quórum estaría no dando los números, necesitan 129. De que consigan el 129 también hay que ver si los consiguen para aprobar también las iniciativas que están buscando, ¿no? Ahora, la información que yo tengo hasta ahora es que el PRO tampoco va a bajar mañana a dar quórum. Se descuentan, bueno, hay 2 larretistas, ¿no? que probablemente bajen, pero en principio no va a haber un gesto de Macri hacia la oposición mañana en la Cámara de Diputados. Hay que ver, van a haber reuniones de bloque durante la tarde que van a ser decisivas y van a dar un panorama un poco más claro de cómo va a ser la situación. Pero también, por otro lado, como bien dijiste, José, en el Senado también van a haber repercusiones muy importantes. Recordemos que trascendió pocas horas después de que se rechacen los pliegos de los jueces en el Senado, una convocatoria para tratar ficha limpia. Y de eso también vamos a estar hablando durante el programa de hoy, porque bueno, ¿tienen los 37 para aprobar ficha limpia? Es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Una de las preguntas que nosotros siempre nos hacíamos, José, era qué iba a pasar con Manuel García Mansilla. Una ya tenemos respuesta hoy, sí. finalmente. Ahora la próxima tiene que ver con esto, ¿no? Es la gran incógnita porque siempre se habló de que ficha limpia en el Senado se moría. Siempre se habló de que nunca iba a poder pasar el filtro de Senado. Yo no sé si es tan así. Hay que ver cuál es el verdadero interés que tiene el oficialismo de aprobar este proyecto de ley. Recordemos que si se rechaza, vuelve a foja cero. Claro. Sí, me parece que hay una intención del oficialismo de correr del eje de debate lo que fue, bueno, el traspié vinculado a los pliegos de la Corte Suprema con otro tema institucional, ¿no? Del plano institucional, izando la bandera de ficha limpia, que es un tema que trabajó arduamente el PRO y otros bloques dialoguistas. Ahora, lo que está haciendo Los Penato en este momento, que es candidata a legisladora porteña por un espacio opositor al oficialismo, o relativamente opositor, es, bueno, guarda, che, porque si es rechazado, o sea, cuenten bien si van a llegar con los 37 votos, porque si no, pierde estado parlamentario y el tema no se puede tratar hasta el año que viene y hay que empezar de cero. Así que, bueno, ahí está la diputada nacional del PRO y también otros sectores de la oposición dialoguista pidiendo cautela, mesura y que midan bien cada uno de los movimientos. Y en relación a lo que decía recién Dani, el PRO me da la sensación de que la cuota de rebeldía ya la gastó Mauricio Macri en la sesión del Senado cuando hizo caer el quórum, ¿no? O sea, ahí realmente hizo sentir el PRO el poder de fuego amigo, como diciendo, bueno, vos estás acá, llegaste hasta acá, con los votos prestados nuestros, nosotros tenemos todavía este poder de fuego, así que vas a tener que pactar con nosotros condiciones para llevar adelante la agenda, pero me da la sensación que con el tema libre y la cuestión moratoria no va a ser la misma tesitura la que va a tener el PRO, que además está conducido por Cristian Ritondo, que tiene un perfil por ahí distinto, que no está tan condicionado por la interna porteña, ¿no? Que mantiene Jorge Macri con los representantes de la Libertad Avanza en el distrito porteño y de hecho le da una impronta con un tono un poco más violáceo al bloque del PRO, a diferencia de lo que sucede en el Senado. Así que yo creo que el PRO en esta ocasión, más allá de lo que puede llegar a ser la excepción de Álvaro González, que es larretista, que de todos modos tiene un pacto de no agresión Rodríguez Larreta con Karina Milei en la Ciudad de Buenos Aires, así que hay que ver qué es lo que hace Rodríguez Larreta en ese sentido, pero el PRO mayoritariamente no va a acompañar esta nueva embestida de la oposición que busca llevar al barro al oficialismo con el con el caso Libra, que bueno, destapó toda una olla vinculada a una supuesta criptoestafa
con alcance internacional. Ah, claro, el tema es que, bueno, yo me parece que lo del PRO está claramente establecido por los antecedentes. Por un lado, lo que sucedió en el Senado claramente tenía que ver con un anuncio que hizo todo el tiempo Mauricio Macri y los voceros del PRO. Siempre rechazaban la postulación del hijo, o sea que en realidad era imposible verlos. Llamó la atención que hubiera discrepancias respecto del quórum, si estaba claro que en definitiva ellos no querían al hijo. Y la oportunidad para rechazarlo definitivamente era eso. Y entre paréntesis, con lo de García Mansilla damos por concluida oficialmente hoy entonces la novela de los jueces de la Corte, al menos Bueno, esta tanda. este capítulo, digamos. Esta tanda, Este sí, señor. capítulo que sí, por lo pronto no va a haber otro capítulo hasta noviembre, eso es lo que deslizan ahora de Casa Ahora dicen Rosada. eso. Hay que Ahora. ver si eso efectivamente es así. Ahora, pasando a la sesión de mañana, difícilmente el PRO, o sea, no son temas que el PRO en particular adhiera, o sea, tendría que ser, sería ahí sí sería realmente una sorpresa y sería una traición, si se quiere, inclusive porque, bueno, el tema de moratoria previsional nunca la quisieron, de hecho, la habían discontinuado o de alguna manera la intención con la creación de la PUAN allá por 2017 era discontinuarla. Después se mantuvo igualmente por las concesiones que se hacían con la oposición. Y el caso Libra ya lo dejaron claro, ellos no lo avalan. Pero ahora vamos a ver, porque dijimos varias veces, a ver cuáles son las circunstancias que dan la sensación de que difícilmente haya quórum. Sebastián preparó un detalle de vos te leí por lo menos que habías hecho un sí, no presenté un informe especial en placas, pero más o menos podemos ir desglosando cuál es la base de apoyos que cuenta. ¿Lo tenemos en placa? No. No tenemos placas, pero lo decimos Decilo a capela, de memoria y vamos anotando. Sí, bueno, hay que, digamos, el volumen más grande el volumen más grande de votos de legisladores que darían quórum va a venir evidentemente, ¿no?, de Unión por la Patria, que es el bloque mayoritario, tiene 98, pero hay que prestar atención a los catamarqueños que vienen mostrando un comportamiento disidente. Ellos responden a un gobernador que no quiere entrar no quiere reunirse con el gobierno en este momento por intereses y conveniencias políticas y electorales, así que entre 90 y 94 diputados son los que se sentarían en sus bancas al comienzo. Y a partir de ahí hay que empezar a sumar. Izquierda, por supuesto, va a estar, ellos son 5 diputados nacionales. Maximiliano Ferraro, que es el líder de la coalición cívica, firmó el pedido de sesión, así que uno descuenta que los 6 diputados de esta pequeña fuerza que lidera ahora, efectivamente Elisa Carrió, que tiene como presidenta a Juan Manuel López, pero en ese momento está de viaje y por eso solamente vemos la firma en soledad de Ferraro. Entonces uno descuenta que la coalición cívica va a engrosar la base de apoyos. Está de viaje, pero mañana está. No lo sé, no tengo la información, no chequeé con la fuente. Imagino que por una cuestión de responsabilidad laboral volverá a ocupar su banca para dar cumplimiento a sus deberes y obligaciones como diputado nacional. Después, en Encuentro Federal ya sabemos, ¿no?, que es un bloque bastante variopinto, que responde a intereses cruzados, no todos tienen el mismo perfil. Para empezar, tenemos a Pichetto, que es un diputado bastante oscilante en sus conductas, en sus posicionamientos. En este caso firmó. Te mata si escuchas. No, ahí le salgo en defensa de... No, Pichetto hace equilibrio en cuanto a administrar el bloque, pero en realidad las posturas de él son, cuando te dice algo, en general va por ese lado. No, pero en el sentido de que no siempre se atrinchera con el gobierno, pero tampoco tiene una postura abiertamente opositora. Al contrario, suele tener posiciones bastante condescendientes con el gobierno, pero en algunos temas se busca diferenciarse. Como en este caso, quizás sorprendió un poco la firma de él, que va a estar encabezando a los diputados de Encuentro Federal, que van a ser entre 8 y 9, porque hay que bajar a los 4 diputados de la provincia de Córdoba, con Martín Yariola, que tampoco quiere entrar en colisión con los intereses de la Casa Rosada. Son 5, creo que los cordobeses. Hay que sacar a Natalia de la Sota, que... creo que son 4. 4 y Natalia 3. De la Sota. Claro, son García Aresca, Brugue, Torres, Alejandra Torres
y Carlos Gutiérrez. Sí, 5. Sí. 4 y 5. Bueno, Florencio Randazzo es toda una incógnita, puede quedar de un lado o del otro. Él no aparece dentro de las firmas del pedido de sesión especial. Sí están Emilio Monzó, está Nicolás Mazzota, está Oscar Agos Carreño, está Margarita Stolbizer y están los dos diputados socialistas que son Mónica Fein y Esteban Paulón. Entonces tenemos entre 8 y 9 diputados de Encuentro Federal. Haceme rápido el resto, así porque si no Y el nos vamos a resto quedar son sin la placa. Democracia para Siempre, son una docena de diputados con una postura Ahí vos bastante decís que disidente, están todos, pero ¿no? va a haber algunas fugas ahí. 9 diputados van a estar sentados como soldados antes de que comience la sesión, pero hay 3 que presentan algunas dudas que responden a gobernadores, ¿no? Claro. Melina Giorgi está vinculada al gobernador Puyaro, ¿no? Marcela Antola es de Entre Ríos. Sí, y creo que Colo Risotti tampoco firmó. Son los 3 que están, en todo caso, en duda. En la Unión Cívica Radical, ellos no están de acuerdo con el mecanismo de la moratoria. Entienden que es un dispositivo distorsivo y que no genera sustentabilidad en el sistema previsional. La mayoría de ellos, ¿no? No todos. Por ejemplo, Julio Cobos y Natalia Sarapura, en la sesión que había convocado el 19 de marzo el kirchnerismo para tratar estos temas, ellos fueron los únicos que, las únicas excepciones, ¿no?, que ocuparon las bancas en esa sesión y se diferenciaron del resto del bloque. Así que a lo sumo habrán un puñado de diputados radicales dando quórum, y después hay que sumar esos puchitos que te dan los monobloques, como Roberto Mirabella, Sergio Acevedo. Y me parece que Innovación Federal claramente va a ayudar al gobierno. Entre todos, si sumás, siendo optimista, llegarían a 125. Quedás a las puertas del quórum, pero todavía quedás a las puertas, pero todavía te falta un trecho para llegar. Y con que tener 128 ya no llegaste y fracasa la iniciativa. Por eso en este momento se están quemando los sesos en un Zoom que se está dando en estos momentos o que está por empezar dentro de un rato para ver si pueden afinar un poquito más la cuenta, pero es realmente resbaladizo el número, está complicado el escenario. Así como está anunciada esta sesión ya confirmada para mañana, para la semana siguiente hay una sesión a la que vendrá el jefe de gabinete para informar sobre el caso Libra, pero me parece que va a ser el habitual informe de gestión. Así es, Dani. Bueno, sí, se confirmó la fecha, va a ser el 16 de abril si podemos ir a las placas. Esto en realidad está directamente relacionado con todo lo que venía recién mencionando Seba, porque una de las razones por las cuales también hay muchísimas bajas dentro de lo que es el quórum para mañana, que igual nunca estuvo garantizado del todo, pero tiene que ver justamente con esto, con que el jefe de gabinete, que es uno de los que está contemplado dentro de las interpelaciones que se van a votar mañana, ya va a venir a responder preguntas sobre el caso Libra. Va a ser el miércoles 16 de abril a las 14:30 en la Cámara de Diputados. Hubo muchas críticas porque justo fue en la semana que tiene que ver con Semana Santa, ¿no? Y por supuesto encima la hora que te lo ponen. Hay una cuestión que tiene que ver con los vuelos de los diputados. Claro. Por supuesto que eso generó también cierta resistencia. La última vez que vino a la Cámara de Diputados fue el 4 de septiembre. Que no pudo terminar, no sé si recuerdan la sesión, porque todo el bloque de Unión por la Patria se fue porque había manifestaciones afuera, justo en el momento que al jefe de gabinete le tocaba responder las preguntas que eran de Unión por la Patria. Claro. En ese entonces fueron 2.135 preguntas y ahora la gran incógnita es cuántas preguntas van a hacer con respecto del caso Libra. Independientemente de si mañana hay quórum, no hay quórum y qué es lo que se aprueba si lo hay, por supuesto que el jefe de gabinete va a hacer alusión a estos temas porque está confirmado que por supuesto hubo una cantidad de preguntas que están relacionadas a esto. Si pasamos a la siguiente placa, ahí repasamos lo que le veníamos mencionando recién, que también mañana a las 12 entonces va a ser la sesión por el caso Libra, que contempla tanto pedidos de informes al Poder Ejecutivo como la creación de la comisión investigadora, que sería el plato fuerte, y por supuesto los pedidos de interpelación dentro de los que está el jefe de gabinete y también Karina Milei, la secretaria de Presidencia, el ministro de Justicia, Mariano Cuño Libarona, el vocero presidencial, Manuel Adorni, y también el ministro de Economía, Luis Caputo. Este es el menú de las cuestiones que tienen que ver con Libra que se van a tratar mañana. El proyecto más viable, de resolución más viable para aprobar, vendría a ser el del jefe de gabinete, pero con la visita ahora en abril, la semana que viene, precisamente, ya en algún punto hay algunos que
se vuelven un poco más reticentes a tener que aprobar el proyecto Claro. de resolución de interpelación a Franco si es que va a venir la semana que viene. Sí, lo interesante sería poder interpelar al resto de los funcionarios porque es verdad, lo que decís vos, Guillermo Franco ya va a poder evacuar todo lo relacionado al caso Libre en su presentación el, Claro. Sí, y el de todos 16 de esos, abril. me parece que Luis Caputo en esta no entraría, ¿no? No, Porque y a ver, tampoco, el jefe de gabinete tampoco tiene que él ver tampoco. con la cuestión No. libre, pero él actúa en una especie de interlocutor vocero, claro. de Casa Rosada con el Congreso de la Nación. Claro. Sí. Ahora, la gran incógnita es cuántas preguntas van a hacer sobre Libra, ¿no? Si volvemos a las placas, la realidad es que hubo una cierta reticencia, un poco lo mencionaba más temprano Seba, con respecto de la reacción que tuvo Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica con respecto justamente del informe de gestión. No sé si podemos ver el tuit o la cita del diputado de la Coalición Cívica en el cual criticó fuertemente que se haya pedido, que se haya convocado el informe de gestión justo en este momento donde se va a votar el tema de Libra. Reitero, no sé si tenemos la cita para mostrar o el tuit, pero subió un posteo bastante extenso en el que dijo que era una maniobra que de alguna forma era una falta de respeto. Dice que el presidente de la Cámara y el secretario parlamentario deben respetar la Constitución y el reglamento, generando un enchastre, o sea, convocaron la sesión especial para el 16 de abril, generando un enchastre institucional sin precedentes. Dice que lo que quieren hacer es un informe corto, vacío, y que lamenta informar que no funciona así, hay una constitución y un reglamento que respetar. Fue bastante crítico de justamente esto que venimos mencionando, que se haya convocado justo el informe de gestión en el medio de este debate. Se habló en su momento de una especie de negociación con los dialoguistas para que se evite la interpelación. Lo cierto es que en algún punto el oficialismo quiere evitar, ¿no?, justamente la palabra interpelación, aunque sea al jefe de gabinete Guillermo Francos. Ahora bien, de todas las preguntas que hay, a mí me dijeron que hubo récord, que fueron más de 4.000 preguntas las que se mandaron al jefe de gabinete en esta ocasión, que si las reducimos por repeticiones serían alrededor de 2.500, y que del caso Libra serían solamente como 100. Es un montón. Es un montón, pero Igual. ¿cuál es el tema? Si vos tenés 2.500 preguntas a responder y solamente 100 tienen que ver con el caso Libra, por supuesto que todas las demás cuestiones que se vayan a tratar en el día de la sesión, en el día que venga Guillermo Francos a la Cámara de Diputados, van a de alguna forma, y esto es lo que critican también los opositores, opacar la cuestión principal cuando ellos lo que quieren es justamente hacer un gesto en donde exclusivamente se trata de la cuestión de Libra para darle la relevancia que ellos creen que tiene. Y ahí Entonces, es importante el orden, si se trabaja, si se aborda la cuestión Libra al comienzo, en el primer bloque de exposición de Francos, va a tener un nivel de atención que no lo tendría si se deja para el último orejón del tarro, ¿no? Sí, sí, totalmente. bueno, de hecho, por eso fue que entonces, como mencionaba recién, fue criticada la maniobra, por decirlo de alguna forma, de el informe de gestión. Recordemos que el informe de gestión, según la Constitución, tendría que hacer todos los meses. Eso no sucede. Entonces, Y de hecho, Francos el año pasado solamente se presentó en el Congreso Nacional 3 veces cuando lo debería haber hecho 9 veces. Claro. nunca se suele respetar de todos los meses. Esa es una realidad. Pero bueno, lo que interpretaron de la oposición es viene justo el mes, justo la semana en la siguiente a la que pensábamos tratar este tema. Hay que ver si efectivamente tiene el impacto. Por lo pronto, con los que estuve hablando me dijeron que sí, que funcionó de algún sentido, porque los dialoguistas creen que ya no tiene sentido sacar la interpelación a Guillermo Francos, que reitero, era por lo pronto la opción más viable de que sea aprobada mañana, si es que consigue quórum. ¿Cuáles son los otros temas de la sesión? Tenemos, por un lado, la cuestión de la moratoria de los proyectos que buscan algunos prorrogarla y otros hacer un esquema distinto en el que se elimine el tope de 30 años de aportes y que las personas puedan recibir haberes proporcionalmente a la cantidad de años que aportaron. Y también la emergencia en discapacidad. Estos dos temas con el objetivo, reitero, de emplazar la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el diputado libertario José Luis Espert para justamente acelerar el trámite. El miércoles se va a reunir la Comisión de Previsión y Seguridad Social para tratar el tema del previsional, pero
necesitan también del giro de las firmas de la comisión de expertos, y justamente ese es el problema que también tuvieron el año pasado cuando sacaron la ley que fue sancionada y después vetada para modificar la movilidad jubilatoria. Si querés, pues tenés más placas todavía, seguimos después de un bloque. Sí, igualmente eso era todo. Simplemente, bueno, confirmar la fecha que tiene el jefe de gabinete y cuál fue la reacción de la Cámara de Diputados ante esta maniobra en línea con el caso Libra, ¿no? Dale, perfecto. Bueno, ahora vamos a una breve pausa y después seguimos con más plenario. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda, podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas.
La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Y seguimos con plenario. Hablábamos en el primer bloque sobre lo que será la sesión de la semana que viene, que tiene que ver con la presentación del jefe de gabinete, Guillermo Franco. Y mencionaba, Daniela, recién, el cuestionamiento muy duro que hizo el diputado Maximiliano Ferraro. Sí, el cuestionamiento que iba en línea con lo que estábamos contando de que en el medio del debate por las interpelaciones que quieren hacer para investigar el caso Libra, aparece el informe de gestión que, como bien mencionábamos, en realidad tendría que hacerse todos los meses, pero eligieron venir ahora en abril, el próximo 16 de abril para ser más precisos. Fuertes críticas por la fecha en medio de Semana Santa y críticas justamente por la cuestión de Libra. Ahí estamos viendo la cita de Maximiliano Ferraro. Es una falta total de respeto que solo busca impedir el efectivo control del Congreso e invisibilizar la verdad sobre Libra. Esto decía el diputado en un tuit que salió cuando se dio a conocer, se dio a confirmar la fecha del informe de gestión en el que vendrá el jefe de gabinete. Dice, después de meses de incumplimiento, finalmente se digna a venir a diputados, pero ahora pretende mezclar su informe constitucional mensual con un informe voluntario sobre el caso Libra que de ningún modo cumple con los términos de una eventual interpelación o pedidos de informes requeridos. Esto es, creo que fue el único diputado que se pronunció con respecto del informe de gestión. Por supuesto que se habían mencionado durante el transcurso de estas últimas semanas sobre una posible negociación. La realidad es que el informe de gestión, como bien decíamos, está apuntado a muchísimos temas, no solamente el caso Libra. La oposición quiere tener un gesto exclusivo sobre el tema Libra. El proyecto que más posibilidades tenía de ser aprobado era el proyecto de resolución que busca interpelar al jefe de gabinete. Con el informe de gestión, de alguna forma, se cancela esta maniobra y por eso también hay muchos dialoguistas que mañana podrían no dar quórum y ni siquiera intentar aprobar la interpelación porque creen que no tiene sentido, dado que va a venir igualmente el jefe de gabinete a responder. Estábamos hablando recién de cuántas preguntas pueden estar direccionadas con el tema Libra. Estamos hablando de un informe de gestión que tiene un récord de preguntas, recibió más de 4.000, de las cuales si se reducen
si se eliminan las repeticiones, quedaría alrededor de 2.500 y solamente 100 serían relacionadas a Libra. José dice, son un montón. Sí, pero al lado de todos los temas que se va a hablar, por supuesto que Libra por ahí no va a tener... ¿Cómo, perdón? Es un mínimo porcentaje. Claro, no, o sea, va a tener, no va a tener el protagonismo que la oposición quiere que tenga, Claro, ¿no? Justamente. Sí, totalmente. Bueno, hay un montón de temas que son fierros calientes realmente. Bueno, lo estamos viendo, el desplome de los mercados internacionales a partir de la guerra comercial que planteó Donald Trump. ¿Cómo repercute eso en el plano local? La cuestión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, las tratativas que se están llevando adelante para tratar de fortalecer las reservas de central y evitar esos saltos cambiarios que generarían mucha zozobra y mucha intranquilidad en el mercado doméstico. También la política de seguridad, ¿no?, de Patricia Bullrich. Sí. Es uno de los tantos temas por los que va a pasear el ministro coordinador Guillermo Francos en su presentación el 16 de marzo. Pero bueno, tenemos otros temas, ¿no? También. Ahora, sí, seguramente, bueno, porque mañana está la sesión prevista para, bueno, de la que estábamos hablando, que estamos discutiendo a ver si va a alcanzar o no el quórum, pero para las 17:30, la previa la semana pasada decíamos que había un acuerdo, un preacuerdo que iban a ver si lo rubricaban mañana en labor parlamentaria, de que si se hace la sesión, que fuera una sesión corta para darle lugar al tratamiento de el plenario del régimen penal juvenil. Plenario que bueno, tuvo lugar durante todo el año, se trató, el año pasado se trató en varias reuniones ese tema. Todo ese plenario lo manejaba la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, que es Laura Rodríguez Machado, y que esto dice al respecto. Para ponernos dentro de contexto, ¿qué es lo que está tratando en el Congreso? Existe la aplicación del Código Penal a lo que se refiere a los jóvenes. Para aplicar el Código Penal en su conjunto, hay que determinar la edad a partir de la cual vos sos imputable. Esa edad fue fijada en 1980 a través de un decreto ley de Jorge Rafael Videla, que estableció que la edad son 16 años. 16. A partir de 1980 hasta la fecha, el Congreso Nacional no se ha podido poner de acuerdo en una modificación de la edad y además un régimen penal juvenil. La aplicación del código implica que vos sos imputable, es decir, vos cometés un delito y te aplican el código. Los regímenes penales se establecen para determinadas edades o características. No hay un régimen penal juvenil fuerte en la Argentina que tienda a resociabilizar a las personas que se consideren imputables. No la hay. Ahí la escuchábamos a la diputada Laura Rodríguez Machado, que es la que maneja este debate que el año pasado tuvo 7 reuniones, este año ya tuvo una. Mañana la idea es avanzar con un dictamen, pero de todo eso nos va a hablar Sebastián. Sí, la última reunión había sido el 12 de marzo. El proyecto se había presentado hace bastante tiempo. En junio lo presentaron conjuntamente la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con su par de Justicia, Mariano Cunio Libarona. Recién ingresó a la Cámara de Diputados en el mes de julio y a partir de ahí se organizó todo un organigrama, la redundancia, una hoja de ruta, encabezada, liderada por quien recién veíamos en pantalla, de 4 comisiones, que son la de legislación penal, que justamente está presidida por Laura Rodríguez Machado, también la de familias, que está encabezada por Roxana Reyes, justicia, que es Manuel Quintar, y presupuesto y hacienda, que es José Luis Espert. En algún momento perdió intensidad en el debate, en la agenda. Esta cuestión quedó sepultada por otros temas a los cuales el oficialismo le asignó coyunturalmente mayor interés y mayor prioridad. Pero después, a partir de lo que fue el brote, la última ola de inseguridad en la provincia de Buenos Aires, con casos muy resonantes como el homicidio de Kim Gómez en La Plata, bueno, a partir de ahí el gobierno decidió volver sobre la carga en torno a este asunto, que lo que busca es bajar la edad de imputabilidad. Eso en realidad es una de las patas que tiene el proyecto. Lo decía recién, la escuchamos a Rodríguez Machado, que es una de las autoras de los proyectos, y ella decía que la cuestión del umbral mínimo de edad por la cual los jóvenes pasan a ser imputables o punibles o que adquieren responsabilidad penal y se les puede aplicar el Código Penal, es apenas una de las aristas de una reforma de todo el régimen penal juvenil o del régimen de minoridad, que incluye otros aspectos, ¿no?, que tienen que ver con la graduación de las penas, qué tipo de delitos se incluyen dentro de
dentro de la responsabilidad penal juvenil, cuáles son las sanciones más allá de las penas de prisión, de los castigos alternativos, cuáles son las medidas de resocialización que se plantean para poder encaminar a los adolescentes en un proceso de integración social y que no vuelvan a una espiral delincuencial. ¿Dónde se alojan los menores de edad? Hay toda una variedad de aspectos y de aristas que tiene esta problemática que por esa razón, no es por nada que pasaron ya 45 años desde aquel decreto de Jorge Rafael Videla que fijó la edad en 16 años y no se puede innovar más allá de todos los insumos que hubo para el debate. Bueno, durante todo el año pasado hubo 7 reuniones de comisión que generaron realmente mucha masa crítica, por la cual desfilaron expertos, realmente como neurólogos, expertos en criminalística, gente de la justicia, organizaciones civiles, es decir, todo tipo de sectores involucrados con la problemática para dar su punto de vista, y se llegó ciertamente a una base de consenso en que se podía avanzar con la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, ¿no? Actualmente, como decíamos, la edad o el umbral mínimo a partir de la cual los adolescentes que cometen ilícitos pasan a ser penalmente responsables es de 16 años. El gobierno propuso bajarlo a 13 años, pero a partir del intercambio entre asesores y de los mismos diputados de distintos espacios políticos, esto es importante porque hay un trabajo transversal de diputados, incluso de Unión por la Patria, sobre todo de la pata del Frente Renovador Masista, pero también de la Coalición Cívica, de la Unión Cívica Radical, del PRO. Hay muchos proyectos, hay 12 proyectos dando vueltas con estado parlamentario. El del Poder Ejecutivo es uno de tantos que se usa, si se quiere, como eje cardinal, como médula ósea vertebral, pero son varios los proyectos y hay una base de consenso en que se podría bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, ¿no? Me encantan las figuras que planteas. ¿Querés que escuchemos a otra de las definiciones de Laura Rodríguez Machado? Dale. Para los adultos existe un régimen penal de adulto. Cuando una persona cumple 70 años, tiene la posibilidad de la prisión domiciliaria, si tiene tratamientos médicos lo dejan salir, si tiene una discapacidad, tiene determinadas características, exige ese régimen, a pesar de que se le aplica el Código Penal en su... Bueno, para los jóvenes no existe un régimen actualizado que dice yo aplico la pena del Código Penal, delito de adulto, pena de adulto, con un régimen que tiene que ver con la edad de los jóvenes. Claro. ¿Qué es lo que queremos hacer con los jóvenes que delinquen? La primera cosa es quitarlos de la impunidad, es decir, que no sean impunes y que tengan una pena y una sanción. ¿Cuál va a ser esa pena? Va a depender de qué tipos de delitos cometen. Hay delitos que tienen pena de menos de 6 años, no hay reincidencia y reiterancia y no terminan con la vida de la víctima, seguramente va a tener lo que está en este proyecto, penas alternativas a la prisión. Está previsto. Bien. Claro. Amonestaciones, tobillera electrónica, distintas alternativas. También va a haber medidas de sociabilización con el menor, Claro. porque estamos hablando de una persona que es el inicio de su vida y que es muy probable que quede en libertad en un tiempo y hay que generar una resociabilización. Ahí la escuchábamos a Laura Rodríguez Machado, quien es, como decíamos, quien maneja ese plenario de ¿cuántos son? ¿4 o 5 comisiones? Son 4 comisiones. 4 comisiones. Sí. ¿Y cómo sigue la cosa? No, bueno, es un proyecto que va muy en línea con el espíritu que emana permanentemente del gobierno y en particular el presidente Javier Milei, que se expresó con mucha contundencia en la Asamblea Legislativa del 1 de marzo acerca del que las paga, el que las hace las paga, ¿no? Esto de elevar los costos para quienes delinquen. Y esto va de la mano también de una narrativa antigarantista muy en boga en determinados sectores progresistas que plantean que aquellas personas que son victimarias, que cometen estos ilícitos y atentan contra la vida o la integridad, la salud o los bienes de las personas, son víctimas de un sistema que los excluye y por lo tanto hay que buscar una solución más integral y más estructural. Bueno, como en todo debate trascendental, hay 2 bibliotecas que permanentemente entran en disputa, ¿no? Ese es un poco el eje de la discusión. Y como decíamos recién, una de las patas es la edad de imputabilidad.
donde se fijó los 14 años como una posible punto intermedio de entendimiento entre los distintos actores comprometidos en el debate. La mayoría de Unión por la Patria votaría en contra en caso de que este tema consiga dictamen y vaya al recinto, pero no hay homogeneidad respecto a los posicionamientos que tiene el kirchnerismo y el peronismo en general sobre este tema, así que va a haber una dispersión del voto, pero sumando a lo que es el oficialismo, los aliados circunstanciales y los bloques dialoguistas, ya tenés una masa crítica importante y quedás a las puertas de poder alcanzar una media sanción. Como decíamos, más allá de la edad, hay otros elementos, otros aspectos que aborda esta reforma del Código Penal juvenil. Bueno, como siempre, por supuesto que la pena privativa de la libertad es el castigo máximo que puede disponer un juez. No se admite la pena de prisión perpetua, la reclusión perpetua. El encierro máximo que se contempla es de 20 años. Además, para aquellas penas que son de hasta 6 años, el juez puede disponer una sanción alternativa, que puede ser, por ejemplo, no sé, desde una mera amonestación, pasando por una tobillera electrónica, la prohibición de contacto, o sea, una perimetral, la prohibición de manejo, la prohibición de salir del país y trabajos comunitarios. Es decir, hay toda una gama de sanciones que son alternativas a la pena máxima, que es la pena privativa de la libertad. Se tiene en cuenta, por supuesto, las características, la naturaleza de los jóvenes, pero se entiende, y esto también fundado en las exposiciones de neurólogos, de que los menores de edad, de 15 a 16 años, tienen capacidad de discernimiento para entender las consecuencias de sus propios actos y por lo tanto tienen que pagar una sanción que se acorde al ilícito que cometieron. Además, se establecen una serie de medidas complementarias. Esto lo tenemos ahí está, lo tenemos en pantalla. Bueno, se crea la figura del supervisor, que es el que acompaña la trayectoria del menor que está o privado de su libertad o en alguna condición, o tiene condicional, o tiene algún tipo de sanción o castigo que cumplir. Además, se proponen programas educativos, programas de formación ciudadana, programas de capacitación laboral, actividades deportivas, y esto no es menor, de hecho es lo más importante, son tratamientos psicológicos y de salud para poder acompañar a ese adolescente a que pueda resocializarse y reintegrarse a la sociedad después de un proceso de aprendizaje, ¿no? Claro, por eso eso es clave para qué hacer con los chicos, porque justamente... Claro, porque si vos lo pones, por ejemplo, en una celda, en un pabellón normal con el resto de los presos, al revés, entra una suerte de escuela del delito donde sale peor de cómo entró. Entonces es importante que tenga un tratamiento específico y diferencial para jóvenes que están en la misma situación. Y que pueden alojarse, en caso de que se les asigne una pena privativa de libertad, no sé, en celdas separadas dentro de un establecimiento penitenciario. ¿En el mismo establecimiento? O puede ser, pero en un sector diferencial dentro del establecimiento, o en un centro de menores. Te agrego justamente que durante el debate habían dicho que, por ejemplo, en función de lo que había apuntado la Oficina de Presupuesto del Congreso, que el costo de implementar este sistema sería de 200.000 millones de pesos. Sí, bueno, ahí hay que empezar a calibrar y a medir, a ver, costo-beneficio, a ver si vale la pena invertir. Estamos hablando, por supuesto, de la vida de personas que salen a la calle en muchos distritos calientes del conurbano. Yo creo que sí, vale la pena, pero está bueno saber cuánto es de qué estamos hablando. Ahí tenés que ver, cuánto vale la seguridad de las personas y en ese sentido ver si tenés la voluntad y la capacidad política para invertir en eso que vos le estás asignando una prioridad. Así que más o menos esos son los ejes del debate. Como decíamos, ahí tenemos algunos datos comparativos de cuál es la imputabilidad vigente en los distintos países de Latinoamérica. En Argentina y Cuba son los que tienen el piso de imputabilidad más alto, son 16 años. Si bajamos un escalón, vemos que Chile, Colombia y Perú comparten la línea de los 14 años. Guatemala, Nicaragua y Uruguay 13 años, Brasil y México 12 años, y esto es interesante porque quienes sostienen que el endurecimiento del régimen penal juvenil, bajando la imputabilidad, es una medida necesaria, quienes cuestionan esa lógica están diciendo, pero mirá,
Ojo, Brasil Claro. y México, que son los países que tienen el umbral más bajo, la edad de imputabilidad más baja, pero son los que tienen mayores tasas de criminalidad juvenil. Así que no necesariamente hay una linealidad entre endurecer el Código Penal juvenil con una reducción drástica o significativa de la delincuencia juvenil. Además, y esto sí, hay evidencia empírica, es muy marginal la incidencia que tiene la delincuencia juvenil respecto de la delincuencia en términos generales, digamos, Claro, es del claro. 2% más o menos. Y ahí vemos que está en Europa. ¿Cómo En es? Europa también, bueno, a ver si la tenemos en pantalla para poder ir repasando. Sí, Suiza y Reino Unido son los que Yes. tienen el régimen penal juvenil, si se quiere, más duro. A partir de los 10 años los niños ya pueden recibir la fuerza del Código Penal, se les aplica sobre ellos cuando cometen ilícitos. Si seguimos bajando, vemos que Países Bajos, Israel no es un país europeo, pero lo ponemos porque es tomado como referencia muchas veces por los discursos libertarios. Entonces Países Bajos, Israel y Bélgica tienen fijada la edad de imputabilidad de los 12 años, Francia a los 13 años, Alemania, España e Italia a los 14 años, y países más avanzados que probablemente tengan una menor incidencia de criminalidad juvenil, como Noruega, Finlandia y también Dinamarca, es decir, los países escandinavos que tienen muchas cuestiones resueltas, tienen una edad de imputabilidad más alta de 15 años, que sigue siendo un escalón menos que lo que tenemos acá Argentina. por la decisión de la última dictadura militar, cívico-militar. Claro, porque esto es de 1980. Sí. Así que bueno, más o menos y con eso vamos redondeando esta exposición. Claro, Portugal tiene 16, por lo que vi Sí. ahí, o sea, la misma que tenemos nosotros. Y veamos qué decía sobre el tema también la diputada Laura Rodríguez Machado. La primera cuestión, nosotros recibimos en la comisión a neurólogos y los neurólogos establecieron que en los últimos años la capacidad cognitiva, de raciocinio, de entendimiento de los menores de 16 ha evolucionado un montón. Evolucionó. Ha evolucionado, hay menores de 16 que entienden, saben, tienen discernimiento, voluntad y comprensión para entender que están cometiendo un hecho ilícito. Ajá. El avance de la emocionalidad de la juventud en términos de conocimiento ha sido abismal en los últimos años. Hay otra situación que es muy importante, que es la decisión del Ejecutivo de avanzar en modificar un criterio, se le dice zaffaroniano, pero para Sí. la gente nos entienda, es que se pensaba que había que estar más del lado del victimario porque venía de una situación social vulnerable Claro. y que en vez de ser culpable era una víctima. Entonces todo el plexo normativo tendía a protegerlo en vez de quitarlo de esa protección. Bueno, ahí escuchábamos a la diputada Laura Rodríguez Machado. Entonces, la cita es mañana a las 17:30, ese plenario de 4 comisiones. Sería a continuación, inmediatamente a continuación de la finalización de la sesión, si es que arranca, si es que hay quórum. Acá dijimos que tiene dificultades para alcanzarse el quórum. La sesión está convocada para las 12. Sí. Esta reunión no es la única comisión que está convocada, pero a esta no la levantaron todavía, a la espera de que eventualmente haya un acuerdo para que si arranca la sesión termine. Sí, hay que ver temprano. cómo se manejan las intervenciones. Van a tener que buscar un esquema bastante comprimido para las intervenciones, porque en 5 horas tienen que liquidar la sesión en caso de que quieran empezar puntualmente con este plenario de comisiones, que es muy importante y es muy esperado por amplios sectores de la sociedad civil. Recordemos que en 5 horas debería alcanzar por el hecho de, bueno, si no le pones cuestiones de privilegio, si no pedís apartamento de reglamento, que tendría que hacerlo previamente. Y después sí hay que tener en cuenta que lo de mañana es más que nada son emplazamientos. Entonces, Claro. emplazamientos, o sea, no hay gran debate. Se puede hacer. Sí, pero en la definitiva. izquierda y el kirchnerismo seguramente van a pedir todas y cada una de las cuestiones de privilegio que hayan, Justamente porque de hecho para no están de acuerdo con los proyectos que se están planteando para reducir la edad de imputabilidad. Claro, pero bueno, todo eso se arregla, si se arregla, en labor parlamentaria. Ahora vamos a breve corte y después seguimos con más plenario.
En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda, podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto.
El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Tercer bloque de plenario y vamos con las parroquiales, porque bueno, mañana decíamos que es una jornada muy intensa, veremos si hay sesión, veremos si es corta, si termina siendo corta. En lo particular nosotros ponemos unas velas para que sea corta o que no haya sesión por el hecho de que bueno, mañana tenemos la entrega de premios parlamentarios a partir de las 18 en el Salón Azul del Congreso de la Nación. Son los premios que entrega la revista Parlamentario. A los 10 diputados y 10 senadores que más se destacaron a lo largo del año. Es una tradición, ¿no, José? ¿Desde cuándo se hace? 32 años hace. 32, esta es la edición número 32, así que acá, y bueno, vamos a tener que elegir, porque elegimos premios a los medios, hay que también elegir, por ejemplo, a cuestiones técnicas, los grafistas, por ejemplo, a ver los mejores grafistas, porque hay un premio para la televisión y que por cuarto año consecutivo lo ganó Diputados TV. También nosotros premiamos mucho la actividad del periodismo también legislativo, porque bueno, es una especialización que se tiene respecto, no es sencillo hacer periodismo parlamentario. Siempre le digo, porque de golpe estás cubriendo un tema económico y de inmediato tenés que saltar a un tema de legislación penal, por ejemplo, y tenés que saber de todo. A veces... O sea que es un autobombo pero justificado. También, claro, por supuesto. Yo me río porque cuando yo empecé a trabajar acreditada en el Congreso, cumplí un año el viernes pasado. Muy bien. Muy bien, felicitaciones. Y fue justo en plena negociación de la ley bases. El curso intensivo que yo tuve que hacer, José. Claro. Imagínate, ley bases, paquete fiscal, era todo. Tenés que aprenderlo todo, hay que aprenderlo todo sí. Y tenés que saber responder las preguntas. Por eso uno después se enoja, aparte cuando escucha hablar y hacer comentarios puntuales y uno es demasiado quisquilloso y cuando te dicen 254 diputados y decís, no podés. Claro. Bueno. O la que leí mucho hoy, por ejemplo, es que el presidente nombró a los jueces por DNU. DNU, claro. Ahí es tenés. Decreto, ¿no? Bueno, no es un decreto de necesidad de urgencia necesariamente. Así que, bueno, además de los diputados más destacados, van a recibir Cristian Ritondo, Germán Martínez, José Luis Desper, Miguel Ángel Pichetto y otros más. Y los senadores que van a recibir premios son Ezequiel Atauche, Juan Carlos Romero, José Mayán, Bartolomé Abdala, Beatriz Ávila, Maximiliano Abad y otros más. 10 diputados, 10 senadores. Los medios que van a ser distinguidos: La Nación, el Diario de la Nación, por cobertura gráfica, Radio Mitre, bueno, Diputados TV, como decíamos, felicitaciones. Y los periodistas Gustavo Verón, de Clarín, en cobertura radial, Débora Durieta, nuestra colega, que bueno, también es de la casa, de Diputados TV, por labor radial, y Fernando Fraquelli, también obviamente de la casa. Grandes profesionales, grandes compañeros y lo tienen felicitaciones muy a los merecido. colegas. Y también se distingue a los que nosotros necesitamos siempre, que son los voceros, el nexo entre el periodismo y los legisladores. En este caso, nuevamente lo ganó Mario Fiore. El premio al mejor grafista
Y ese lo vamos a poner el año que viene. Ah, bueno, es una terna que vas a agregar el año que viene. El año que viene vamos a agregar a todo tipo de sugerencias. Hablamos entonces ahora, bueno, de lo que es esta semana, la actividad muy elevada que va a haber. Y hablábamos de lo que va a suceder mañana en diputados, pero en el Senado también se va a tratar, sorpresivamente, se sacó al ruedo el tema de ficha limpia. Sorpresivamente no, pero nadie esperaba que se convocara tan rápidamente. De hecho, justamente en la sesión pasada intentaron, hicieron un apartamento de reglamento para ver si forzar el tratamiento en la próxima sesión. Bueno, finalmente salió un pedido de sesión para el miércoles a las 11 de la mañana, pero de eso nos va a hablar Daniela. Sí, fue re sorpresivo, José. De hecho, fue una carta de negociación que intentó usar el oficialismo durante toda la jornada del jueves. Recordemos que el jueves se rechazaron los 2 pliegos de los candidatos del presidente Javier Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. Justamente la convocatoria de ficha limpia trascendió en un horario raro, a las 11 de la noche, por ahí, después de la sesión. Recordemos que el pedido en realidad había trascendido el día que Unión por la Patria había pedido la sesión para los jueces. Inmediatamente después surge el pedido del oficialismo para tratar ficha limpia y la declaración de emergencia en Bahía Blanca, que se aprobó en la Cámara de Diputados. Igual tenía una iniciativa originaria también en el Senado y nunca se terminó de sancionar porque no habían pedido sesión para este tema hasta ahora. Se definió entonces el jueves pasado y, como bien decía José, se va a tratar o se va a intentar tratar este miércoles a las 11 de la mañana. ¿Qué fue lo que pasó el jueves? Y me quiero detener en esto antes de elaborar sobre si tienen o no tienen los 37. El jueves el oficialismo intentó, primero, ¿por qué usar ficha limpia para negociar los jueces de la Corte Suprema? Justamente porque la apuntada principalmente es la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, quien no podría ser candidata si se termina sancionando el proyecto de ficha limpia, porque ella tiene doble condena por la causa vialidad, ¿no? De hecho, el peronismo siempre dice que ficha limpia tiene nombre y apellido y es el de ella. Por eso es que también ahora que la Corte Suprema tiene en manos la condena de Cristina, un poco había especulaciones en torno a si el fantasma de ficha limpia podría resurgir con la cuestión de los jueces. ¿Qué fue lo que intentaron primero? Bueno, redoblaron la apuesta con el pedido de sesión por ficha limpia. Después lo que intentaron hacer es suspender la sesión de los jueces del jueves pasado para que se trate con ficha limpia más adelante en las próximas 2 semanas, con el fin de postergar la sesión de los jueces y que no se rechace. Ya sabían cuál iba a ser el resultado, se sabía hace bastante tiempo, con el fin de que se postergue lo inevitable, pero que se postergue y que se trate con ficha limpia. Ahora, respecto a propósito de Cristina Kirchner, acoto una cosa que ayer la escuchaba a Silvia Los Penato, quien al abundar sobre el tema, si me ibas a decir, bueno, si iba hablando sobre el tema, ella decía que, bueno, esto, ficha limpia, si se convierte en ley este miércoles, tiene alcance nacional, no provincial. O sea, si Cristina Fernández de Kirchner decide, como se ha rumoreado tanto, ser candidata a diputada provincial, claro, puede. Por la tercera sección electoral. Y puede tener fueros. Es un buen aporte, José, buen aporte. Sería un repliegue táctico interesante, ¿no? De ser vicepresidenta, a pasar a competir por la provincia, pero dentro de la provincia, una sección electoral, bueno, sería toda una novedad en el ecosistema político. Y yo creo que por eso que en los últimos días se enmarcó ese tema dentro de la pelea entre Cristina y el gobernador Kicillof, pero me parece que fue para sembrar el camino, como para que no se note que es por los fueros, en realidad, me parece. Sí, de todos modos ella está a 2 párrafos de recibir una sentencia que la condenaría a una prisión domiciliaria. Digo, el manejo de los tiempos recae en la Corte Suprema, que ya sea hoy o dentro de 2 meses o cuando quiera, saca un 280. Sea este año. Yo creo que es muy tiempista la Corte, siempre fue, todas las Cortes han sido así y me parece que
No será este año. Yo creo que este año no va a ser, aparte la situación de la Corte es muy particular, recordemos que ahora está funcionando con 3 jueces, pasó de funcionar con un juez rechazado por el Senado a directamente, bueno, funcionar con 3 jueces es una situación difícil para cualquier tipo de sentencia porque requerís de una mayoría que no la tenés, entonces tenés que sustituir a jueces por conjueces, que es un poco lo que habían planteado a principio de año con el retiro de Maqueda. Es una situación difícil, yo creo que no va a haber una definición de la Corte que de todos modos igualmente tiene que ratificar. Se refiere a si el procedimiento está bien o no está bien, no es que ellos dicen es culpable o no es culpable, sino si se refiere al control de los procesos, ¿no? Cabe destacar y remarcar eso. Pero bueno, en fin, lo que se va a debatir entonces es el proyecto de ficha limpia en el Senado, algo que el oficialismo en su momento había de alguna forma, no sé si cuestionado, pero sí, a ver, primero dijo no es agenda nuestra, es agenda del PRO. Después dijo, mira, el proyecto que está planteando el PRO tiene ciertas cosas que queremos modificar. Finalmente lo impulsa como propio y este es el proyecto que arribó al Senado, obtuvo un dictamen de mayoría favorable y ahora va a ir al recinto y la idea es que se apruebe sin modificaciones tal cual vino de la Cámara de Diputados y que sea ley. ¿Qué tenemos en pantalla? Tenemos a 2 senadores de Misiones que van a ser... ¿Por qué justo esos? Porque, bueno, tanto Misiones como Santa Cruz son las 2 provincias que se apuntan para definir y determinar de inclinar la balanza con respecto de si tienen o no tienen los votos para aprobar el proyecto de ficha limpia. Los misioneros acá en la Cámara de Diputados aprobaron el proyecto de ficha limpia. Ellos habían intentado modificarlo para ampliar los delitos. Casi siempre las modificaciones tenían que ver con la ampliación de delitos o qué tipo de delitos se contemplaban dentro del marco de ficha limpia. Los delitos informáticos en el caso de los misioneros con la ficha limpia digital, como bien dice José, lo que se había acordado cuando se dictaminó en el Senado fue, en algún punto los dialoguistas dijeron no debatamos ahora más modificaciones, aprobemos esto como está y después más adelante si queremos ampliar la cantidad de delitos o qué tipo de delitos lo debatimos más adelante, pero haciendo hincapié en la urgencia de que este proyecto sea ley lo antes posible para que justamente no muera en el Senado, algo que mencionábamos que siempre se dijo que no iba a poder prosperar en el Senado de la Nación. Los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas de Cut son 2 figuras clave que hay que ver cómo van a actuar en ese sentido ahora en el Senado. Y los que yo creo que son los más definitorios, José, son los santacruceños. Si pasamos a la siguiente placa, tenemos a José María Carambia y a Natalia Gadano, 2 senadores que siempre hacen su juego propio y yo te diría que no mueven una sola ficha sin pedir nada a cambio. Recordemos que ellos fueron los que aparte... A eso le pondría el nombre de sinuosos, como decía Sebastián. Ellos, recordemos que habían sido los que de alguna forma orquestaron que se caiga la sesión preparatoria, ¿no? Por supuesto que en el Senado hay una cuestión que tiene que ver con que si vos, como senador, podés terminar de inclinar la balanza de un lado a otro, por supuesto que te elevás el precio. Ellos lo supieron aprovechar muy bien. Desde el día 1, cuando fue la ley de bases, también tuvieron muchísimo protagonismo. En este caso, un poco se habla de lo que pasó cuando fue lo de los jueces, porque ellos terminaron no dando quórum como quería el gobierno y aprobando los 2 pliegos, o sea, funcionó como aliado. En el caso de los santacruceños nunca se sabe cómo van a actuar. En la última sesión, que fue el jueves pasado, actuaron en sintonía con el oficialismo. Hay que ver si con ficha limpia lo vuelven a hacer o si mueven sus fichas. Recordemos que en diputados los santacruceños votaron dividido, uno se ausentó y el otro votó en contra, si no me equivoco. Hay que ver cómo definen en el Senado Carambia y Gadano. Ellos, por lo pronto, lo que están buscando es que se active un proyecto para promover la explotación de gas y petróleo convencional en su provincia, algo que estarían negociando ya hace bastante, se viene hablando desde la sesión preparatoria esto. Hay que ver si consiguen algún avance durante las próximas horas, a ver si terminan de definir. Hasta lo que era la semana pasada, fines, no había una definición de los santacruceños sobre si iban a bajar a dar quórum o cómo iban a votar el proyecto de ficha limpia, pero por supuesto que ellos 2 van a inclinar la balanza porque estamos hablando de un Senado en el que tienen 34 bancas abroqueladísimas del peronismo, que están solamente a 3 legisladores de poder bloquear cualquier tipo de proyecto o iniciativa que tenga, en este caso, el oficialismo o sus aliados. Necesitan básicamente de
la unanimidad de todo el resto de la Cámara para poder aprobar el proyecto de ficha limpia. ¿Es imposible? No, no es imposible, menos en un contexto como el de ahora, en donde el tema de ficha limpia se mantuvo en agenda como una especie de demanda de la ciudadanía en la que ninguno se quiere exponer votando en contra de ficha limpia. La particularidad que tiene este proyecto es que hay discusiones, hay bibliotecas sobre si es electoral, si no es electoral. Los proyectos electorales necesitan de la mayoría absoluta del total de los miembros, por lo tanto Villarruel no podría desempatar. Necesitan 37 senadores a favor del proyecto de ficha limpia para ser aprobado. Es un escenario difícil en un Senado tan agrietado, con tanta representación del peronismo que, como bien decíamos más temprano, en algún punto dicen que ficha limpia tiene nombre y apellido y es el de Cristina Fernández de Kirchner. No habría ningún tipo de división, en principio, dentro del peronismo con respecto del rechazo a ficha limpia. Ellos tienen una iniciativa propia, que le dicen la ficha limpia completa, donde ellos en realidad lo que no tocan es el espíritu de ficha limpia, que es la doble condena, ¿no? Que sea necesaria una condena firme para poder ser excluyente de cualquier candidatura, algo que justamente con el proyecto que pensó el gobierno en conjunto con el PRO, estarían modificando justamente eso, que no haga falta la condena firme, que con una doble instancia, ya sea, con una segunda instancia ya sea suficiente. Sí, la duda que persiste es un poco lo que planteaste vos ahí en un momento, José, si la exclusión aplica solamente para cargos nacionales en la Administración Pública Nacional, en este caso candidaturas electorales de cargos nacionales para diputados y senadores, o también incluiría para cargos provinciales, ¿no? No, porque justamente el proyecto lo dice, que alcanza presidente, vice, candidatos a presidente, vice, y también para funcionarios, todos nacionales. Y recordemos, ahora, si la provincia de Buenos Aires adhiere a la ley nacional, regirá también. Recordemos que hay varias provincias. Sí, algo que no pasaría, pues está gobernado por el peronismo en este momento. Claro. Y, por ejemplo, Chubut hace poco tiempo puso su ley de ficha limpia. Bueno, la cuestión es que hay todavía una incertidumbre muy grande sobre si tienen o no tienen los 37. Ahí estamos viendo el tuit de Silvia Lospenato, que mencionaba más temprano al principio del programa Sebas, en donde ella advierte que si no tienen los 37 votos, mejor conviene no ir a sesión. Algo que tiene que ver con lo que mencionábamos de que se volvería a foja cero si se rechaza, ¿no? Algo que generalmente no suele suceder, no pedís una sesión para rechazar un proyecto, pero la realidad es que esta sesión que pidieron es sin garantías. Claro. Entonces todavía se mantiene esa incertidumbre. También hay expectativa con respecto de si en las próximas horas el gobierno podría, o el oficialismo podría bajar la línea de suspender la sesión del miércoles para que justamente no se exponga el proyecto a ser rechazado. Todavía no hay una definición al respecto. Yo recuerdo en su momento, José, cuando yo estuve en Casa Rosada preguntando respecto de esto, me dijeron que en realidad la idea es ir a sesión lo antes posible para aprobarlo, por supuesto, pero que no era conveniente para ellos políticamente archivar el proyecto hasta conseguir los 37 porque lo veían como que quedaban peor si lo mantenían cajoneado. Pero lo cierto es que lo que bien planteaba Silvia Lospenato, ahora candidata del PRO, que va a competir con Manuela Adorni, más que nunca ella liderando su bandera, que es ficha limpia, al menos durante estos últimos años lo fue. Ella advierte que si realmente tiene la voluntad del gobierno de avanzar con el proyecto de ficha limpia, que no exponga el proyecto a una sesión si no tiene asegurados los 37 votos a favor. Algo que, bueno, reitero, las próximas horas se va a terminar de definir. Yo me atrevo a decir que hasta último momento, como siempre, no va a haber una definición concreta al respecto. Recordemos que los apuntados en este caso principalmente son los santacruceños y los misioneros para terminar de inclinar la balanza. En principio habría un acuerdo con todo el resto de los bloques del Senado. Cuando fue que se intentó incorporar el proyecto en el temario durante la sesión del jueves pasado, que mencionabas vos, José, que se terminó rechazando, lo cierto es que habían ausencias de parte del bloque radical, que en principio estaría completamente a favor del proyecto de ficha limpia.
fue raro porque el salteño Juan Carlos Romero, cuando pide que se vote la incorporación del proyecto de ficha limpia al temario, lo hace en un momento donde todos los que estaban a favor de ficha limpia no estaban sentados. Claro, claro. Incluso creo que Ataucho llegó medio que a último momento para poner la luz verde, ¿viste? Porque no estaban. Y fue raro, de hecho lo mencionaban después. Che, ¿por qué lo dijo en ese momento Alfredo Di Angeli, jefe de bloque del PRO? Por supuesto, el PRO, recontra a favor de ficha limpia, impulsor de hecho de ficha limpia, no estaba. Y Claro. lo recontra mataron en redes. Él decía, a mí no me avisaron que iban a pedirlo en ese momento. De hecho, Luis Juez comentaba ayer que justamente le decían, pará, porque había 6 afuera. 6 Claro. estaban paradas, había que ubicarlos y votabas en ese momento. Sí, sí, de hecho, del radicalismo habían un montón que no estaban sentados. Y bueno, ¿sabés quiénes no estaban? Los santacruceños. ¿Ah? Y así que se mantiene esa incógnita de cómo van a votar, pero en principio el PRO, la UCR, la Libertad Avanza, los partidos, los aliados de todo lo que es el oficialismo, estarían a favor de votar ficha limpia. Quizás no por ficha limpia en sí, sino porque nadie se quiere exponer votando en contra. De hecho, en un momento se habló de si el gobierno no quería ficha limpia, entonces que mueva sus fichas con los aliados para que ellos no lo voten y no se tengan que exponer ellos. Pero la realidad es que hay un contexto, José, en el que nadie quiere votar en contra de ficha limpia porque se estarían exponiendo de una forma que los podría perjudicar. Entonces, en principio yo creo que es posible que tengan los 37. Lo van a terminar definiendo estos poroteos finales de los santacruceños, los misioneros, que todavía mantienen cierta incertidumbre. Yo me la juego que es más por los santacruceños que por los misioneros. Pero bueno, la realidad es que se mantiene expectante y en el caso de que esto sea aprobado, Cristina Fernández de Kirchner no podría ser candidata, mientras que si esto es rechazado, tendría que volver a foja cero, no se podría tratar por el resto del año y recién el año que viene tendría que volver a ser debatido también en la Cámara de Diputados, cosa que advertía Silvia Lospenato, como veíamos recién. Pero lo que sobrevuela todo el tiempo permanentemente es si Cristina va a poder ser candidata o no en función de la aprobación o rechazo de este proyecto. Ahora, la gran pregunta relacionada a esto es, bueno, ¿qué quiere el gobierno, no? ¿La quiere a ella en cancha? ¿Quiere meter en el barro de la confrontación política para poder polarizar con ella? La quiere, sí. ¿O prefiere que no? Digo, en el 2017 fue un riesgo que el establishment político y el oficialismo de aquel entonces decidió que Cristina fuera parte, ¿no?, de la confrontación política de aquel momento, con un costo bastante alto a juzgar con el diario del lunes, ¿no? En el 2017 Cristina perdió por muy poquito, pero logró consolidar una hegemonía en el arco opositor que después la catapultó a ella como la gran armadora de la estrategia exitosa, electoralmente hablando, del año 2019, cuando ganó la fórmula encabezada por Alberto Fernández. Entonces, la pregunta es, ¿el oficialismo actual quiere repetir el mismo riesgo que tomó en ese momento Macri y que le salió mal? Bueno, me parece que hay distintas respuestas según cuál sea el interlocutor de la Casa Rosada a quien le preguntes, ¿no? Sí. Sí, y bueno, depende un poco entonces, en definitiva, de el quórum, porque bueno, estamos con, no sé qué, muchos legisladores no se quieren exponer, a ver, bueno, yo quedé votando en contra, pero más de uno habrá que ver si se expone a, bueno, no dar quórum, que puede llegar a ser una orden que vayan a bajar. Veremos qué sucede, esto se resuelve el miércoles que viene, llegamos al final de plenario. Gracias, Eva. Gracias, José, gracias, Dani. Gracias a ustedes, un placer. Y gracias a ustedes también por haber estado con nosotros también. Los esperamos nuevamente mañana a partir de las 15. Y bueno, ahora lo dejamos con los compañeros de Pasos Perdidos, Amanda Alma y el premiado Fernando Fraquelli. Será hasta mañana.